Buenas tardes, compañeros, profesor. Eh, Aquí tenemos a la ingeniera Ana Lorena Monge Sandí, es ingeniera civil y nos va a contar un poquito acerca de la carrera y la experiencia que ella tiene como ingeniera civil y como geotecnista. Ana Lorena, ¿usted podría contarnos así un poquito qué, qué te llevó a estudiar ingeniería civil y qué te motivó después a sacar la especialidad en geotecnia? Bueno, buenas a todos. Vamos a ver, yo cuando elegí estudiar ingeniería civil estaba muy pequeñita, yo estaba en la escuela y desde entonces yo ya tenía una idea de qué era lo que quería estudiar. En aquel momento yo lo que decía que quería estudiar era algo que tuviera que ver con construcción. Eso porque, bueno, yo bueno, ¿qué ingeniero no jugó con Legos, verdad? Ni con mecanos y todo esto, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso me motivó, digamos, a querer, eh, pues, irme por esas ramas. Mi papá, trabajó en la Universidad de Costa Rica y él, entonces yo le preguntaba a él que quién era el que se encargaba, cuál especialidad era la que se encargaba de precisamente estudiar esa actividad, ¿verdad? De la construcción. Y me comentó que eran más que todos los ingenieros civiles. Aunque también me habló un poquito de arquitectura, pero que más que todo eran los ingenieros civiles. Entonces, desde ese momento, ya desde bastante pequeñita, yo decidí que iba a estudiar ingeniería civil cuando entrara a la universidad. Y cuando ya entré a la universidad, estando ya llevando los cursos de la carrera, llevé un curso que se llama Materiales de Construcción. Ese curso me gustó muchísimo cuando yo lo llevé, al punto que en ese mismo semestre, cuando terminé el curso, le pregunté al profesor que si yo podía ser el asistente del curso de él para el próximo semestre. En aquel momento me dijo que él ya tenía este, un asistente, entonces pero que me iba a anotar el nombre para ser, digamos, asistente posteriormente. Bueno, pero tuve la suerte de que al final se decidió a que yo fuera el asistente de él. Y el profesor que en aquel momento fue el que yo le solicité la asistencia, se llama Alejandro Navas Carro, que es el director de la NAM, que es en donde yo trabajo actualmente. Entonces, desde ese entonces lo conozco, por así decirlo. Y me encaminé, digamos, hacia el área de materiales, por así decirlo. Pero luego, siguiendo con la carrera, yo quería especializarme un poquito más, o sea, profundizar un poquito más de estudiar el comportamiento de materiales. En la carrera de ingeniería civil no se ve mucho, digamos, ya propiamente el comportamiento de cada material, pero el que sí nosotros estudiamos a mayor profundidad es el material de suelo, digamos, como material. Entonces, me llamó muchísimo la atención cuando empecé a llevar los cursos de suelos, el de suelos 1 que llevamos en el curso, en la carrera. Se parecía mucho a materiales de construcción, solamente que más enfocado hacia solamente suelos. Y lo bonito que a mí, digamos, me pareció muy interesante era que al final de cuentas uno estudiaba el suelo como material, pero como es un material natural, uno tenía que verse, ingeniárselas para ver cómo determinar propiedades ingenieriles de un comportamiento natural. Entonces, desde allí lo que me llamó la atención de la geotecnia, y que yo siempre lo he dicho, que somos así los ingenieros geotecnistas, es que somos como una especie de traductor entre lo que manda la naturaleza, ¿verdad? Con los materiales naturales como el suelo y la roca, y determinar las propiedades mecánicas que necesita un ingeniero estructural, digamos, que es la mayoría del caso, para poder, digamos, diseñar y finalmente construir los ingenieros constructores, ¿verdad? Cada una de las obras. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención. Posteriormente, eh, llevé 3 especialidades cuando estábamos finalizando ya la parte de licenciatura, digamos, que es en noveno y décimo
semestre del año de la carrera, y yo tomé entre las 6 especialidades que se podían tomar, tomé estructural 1, suelos 2, no, estructural 2, suelos 2 e hidráulica 2. Entonces, igual cuando empecé a llevar los cursos más a profundidad de geotecnia en esos 2 semestres, me di cuenta que eso era lo que me gustaba. Entonces busqué el trabajo final de graduación, desarrollarlo en suelos. Entonces lo desarrollé en el estudio de la dinámica, más bien el comportamiento de los suelos cuando estaban, digamos, siendo influenciados por la dinámica sísmica, digamos. Entonces me fui por ese lado de la dinámica de suelos. Posteriormente hice una maestría. Yo quería hacer una maestría en la carrera, sobre todo en geotecnia, y quería irme afuera, pero por razones personales no me pude ir. Entonces me di cuenta que estaban en la Universidad de Costa Rica, daban esta especialidad. Ingresé a la maestría de Ingeniería Civil con énfasis en geotecnia, y definitivamente ahí me di cuenta que ese era uno de los campos que más me gustaba. Excelente, excelente. Qué bonita historia. Por ahí me dijiste que vos tenías un poquito de experiencia de haber trabajado en el ICE y que una de las, de, vamos a ver, de las cuestiones que tuviste que superar era el miedo a las alturas, ¿verdad? Ujú. ¿Nos podrías contar un poquitito al respecto, ¿verdad? Sí, claro. Vamos a ver, yo, bueno, empecé a trabajar en el ICE en el 2001. Entré gracias precisamente a un profesor de la maestría en geotecnia. Pude conseguir trabajo en el ICE y ingresé a un proyecto hidroeléctrico a trabajar allí. Entonces yo me fui de mi casa y me fui a vivir, digamos, en el campamento y a trabajar en el proyecto. Entonces, bueno, obviamente eso es uno de los sueños que uno tiene como ingeniero civil, ¿verdad? Trabajar más bien en un proyecto hidroeléctrico, porque uno aplica un montón de conocimientos en obras muy grandes, muy masivas, ¿verdad? Pero resulta que en la geotecnia nosotros tenemos que ir mucho al campo y visitar, digamos, los sitios en donde se van a construir las obras. Y como digo, las obras son bastante grandes, son masivas. Y en ese momento en el donde yo trabajaba, se trataba de la construcción de una presa. Yo trabajaba para lo que llamábamos sitio de presa. Yo trabajaba diseñando el concreto de la presa, ¿verdad? Pero ese concreto era un concreto especial que, digamos, se colocaba de tal forma que forma como una junta de unión, digamos, y entonces nosotros lo estábamos tratando como si fuera un macizo rocoso con la influencia de una discontinuidad, una familia de discontinuidades, en lugar de 3 o 4 como son las que tienen los macizos rocosos de Costa Rica. Entonces, bueno, lo primero que tengo que ir a hacer en los primeros días es ir al campo, a ver cómo está el sitio de presa. Esta presa tenía 103 metros de altura, y en algunas ocasiones teníamos que también estudiar cómo iba a ser la cimentación de esa obra, ¿verdad? De la presa sobre el terreno. Entonces, se habían construido galerías de estudio, que las galerías son túneles pequeñitos que se, digamos, introducen en el macizo rocoso, y uno, pues entonces tiene que ir a la galería a ver cómo es el macizo rocoso por dentro, por así decirlo. Pero resulta que como estaban en una etapa del proyecto en inicio de construcción, no habían muchos accesos para llegar a esos sitios. Entonces la forma en cómo teníamos que llegarle era desde la superficie arriba, o sea, como unos 114, 115 metros de altura de donde está el lecho del río hasta donde estaba la superficie del terreno, y no habían caminos, ni trillos, ni nada, y había que bajar con cuerdas a las galerías. Entonces, yo siempre le he tenido miedo a las alturas, bueno, ya no, pero en ese momento sí. Y el desafío, digamos, que se constituyó para mí fue decir, bueno, si yo quiero aplicar la geotecnia como yo quiero, ¿verdad? Como siempre lo soñé cuando estaba siendo estudiante, entonces yo tengo que superar esto sí o sí, ¿verdad? Entonces ese fue mi primer, digamos, desafío para superar, que fue una cuestión personal,
gracias al trabajo, pero, digamos, afortunadamente pude hacerlo porque entonces así tuve la dicha, digamos, de trabajar en muchas cosas que me gustaron mucho de la geotecnia. Ah, qué excelente, excelente. La experiencia tuya en el ANAME, ¿nos podrás contar un poquito qué haces, verdad? La experiencia que has tenido. Bueno, vamos a ver, yo en el ANAME ingresé primero en el área de laboratorios, entonces empecé trabajando con, digamos, más materiales de construcción, más que en geotecnia, aunque en el área en la que yo estaba trabajando de esos laboratorios también constituían análisis de suelos. Más que todo suelos que mecánica de roca, que mi mayor especialidad es la mecánica de rocas. Pero aún así tengo conocimiento, bastante conocimiento en suelos. Entonces, bueno, empecé en los laboratorios. Ese trabajo me gustó muchísimo, ¿verdad? Porque a mí también me gusta mucho la mecánica de materiales, pero materiales de construcción en la parte civil, ¿verdad? Y posteriormente tuve la oportunidad de trasladarme de la unidad de los laboratorios de la NAME a el programa de ingeniería geotécnica. Entonces ahí estoy desde, creo que del 2014 hasta la actualidad. Estoy en ese programa. En este momento soy la coordinadora de ese programa y nosotros allí lo que hacemos es, digamos, hacer investigación geotécnica. Entonces, por ejemplo, hemos hecho investigación en el efecto de las ondas sísmicas en el comportamiento de los suelos para ver si se pueden determinar comportamientos de licuación en suelos de grano fino. En este momento estamos desarrollando una investigación en modelación, nosotros le llamamos modelación física, ¿verdad? O sea, ver cómo podemos simular suelos, pero con otro tipo de materiales que son, nosotros le llamamos suelo transparente y eso es para poder verificar el comportamiento interno de, digamos, la distribución de esfuerzos y deformaciones que se pueden dar internamente en un suelo. Pero además de investigación en geotecnia, hacemos, por ejemplo, como nosotros estamos muy en el ANAME, muy de la mano con el trabajo de fiscalización de obra vial, nosotros lo que hacemos es analizar o revisar estudios de suelos que se han hecho para distintos proyectos, verificar si es suficiente la información con la que se cuenta para, digamos, para darle soporte geotécnico a ese proyecto. Nosotros no somos el que damos el soporte geotécnico, sino que más bien damos advertencias de que debería de, digamos, hacerse algún trabajo adicional de lo solicitado en el estudio de suelos específico. Y también, en algunos casos, cuando detectamos en sitio que cuando vamos a hacer esas visitas de campo a esos proyectos y detectamos alguna problemática geotécnica, por ejemplo, algún tipo de inestabilidad en algún talud o algo así, también hacemos estudios más específicos para tener una base técnica para poder decir con propiedad que hay que hacer un trabajo adicional en esos taludes. Ah, Eso es básicamente eso lo que nosotros hacemos. muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Y ya para cerrar esta entrevista, eh, ¿cómo ves el desarrollo de la geotecnia en Costa Rica y la importancia? Bueno, si se le da importancia o no se le da importancia, ¿cómo lo ves vos? Bueno, vamos a ver. En general, en el gremio geotécnico, nosotros hemos determinado que en algunas ocasiones no se les da el peso suficiente a la geotecnia, a los trabajos geotécnicos, sobre todo porque el trabajo en la geotecnia que se hace para los proyectos es el trabajo inicial, es lo primero que se hace, ¿verdad? La determinación del tipo de materiales en los que va a estar colocado, ¿verdad? El entorno en el que va a estar colocado la obra civil, ¿verdad? Pues requiere de conocer cuál precisamente es ese entorno geotécnico. Pero como es el inicio de los trabajos, entonces muchos no quieren invertir porque dicen que no es necesario, que en algunas ocasiones, bueno, que igualmente cuando se va a estar haciendo el proyecto, pues se va
a tener que hacer los movimientos de tierra, etcétera. Entonces, de que ahí también va a estar el suelo, ¿verdad? Y que entonces ahí se puede ir sacando sobre la marcha, digamos, el comportamiento. Sin embargo, la exploración geotécnica, ¿verdad? Que es el trabajo previo que se hace a diseñar y construir el proyecto, es de suma importancia, porque es la forma en que yo voy a predecir lo más cercano a la realidad posible, cómo se puede comportar ese sitio, colocándole precisamente una carga que no estaba contemplando naturalmente el lugar. Entonces, nosotros a veces vemos que en distintos proyectos, no solamente los de obra vial, que somos los que estudiamos, sino que en general hay carencia de una exploración geotécnica adecuada. Entonces esto, al final de cuentas, es como uno dice, lo barato sale caro, ¿verdad? Porque al final, cuando están haciendo el proyecto, se está haciendo y se encuentran con algunas sorpresas, que no estoy diciendo que si se hace una exploración geotécnica adecuada uno no se puede encontrar sorpresas, sí se las puede encontrar, pero son las menos, ¿verdad? Son menos cantidad de sorpresas que si uno no hace la geotecnia adecuada al inicio. Entonces, esas sorpresas lo que conllevan es a diseños extraordinarios, que no fue en la etapa de diseño que se realizaron, y también en soluciones que quizás se van a tener que adaptar a lo que se está presentando en el entorno durante la construcción, en lugar de haber dado la solución de previo que pudo haber sido, digamos, solucionado algunos otros problemas adicionales que el hecho de haber hecho un movimiento de tierras, pues hace un poquito más difícil optimizar, digamos, la obra que se tenga que hacer para mejorar, digamos, las condiciones del entorno. Entonces, así es como muchos de nosotros vemos a la geotecnia. Otro aspecto, digamos, que también hemos visto es que muchos creen que cualquiera puede hacer geotecnia, así como todo el mundo es árbitro, ¿verdad? De los partidos de fútbol, así todo el mundo es geotecnista, ¿verdad? Y en realidad se requiere de algún tipo de entrenamiento, ¿verdad? Y por ello es que existen especialidades para precisamente enseñarnos ciertas técnicas, ciertas metodologías que sí tenemos que contemplar. Entonces, bueno, yo creo que en algunas ocasiones se ha subestimado la geotecnia, pero considero que todavía estamos a tiempo para retomar esta subestimación y darle el lugar que se merece. Sobre todo porque hay algunos especialistas, ¿verdad? Que cada vez más hay más especialistas que se están especializando en geotecnia y entonces eso es una palanca también importante que le estamos dando, digamos, al país para poder hacer geotecnia. Y bueno, sería muy feo de mi parte decir que la geotecnia no tiene remedio, porque si no, yo no haría geotecnia, ¿verdad? En realidad yo sí creo que se puede, digamos, todavía trabajar en ello y que, digamos, que podría sí tener un buen futuro. Si se llegara a comprender que es importante siempre estudiar el entorno del sitio donde se va a colocar la obra de previo. Sí, claro. Muy lógico, muy lógico. Ana Lorena, muchísimas gracias por su tiempo, por su ayuda, por su colaboración al profesor Maynor Murillo y a los compañeros. Agradecerle nuevamente la ayuda que ha sido muy, muy valiosa. Mucho gusto.